Vectores y punteros. En C++ podemos ver y usar el nombre de un vector como un puntero constante al primer elemento del mismo. Bien, en C++ escribir el nombre del vector, por ejemplo v, equivale a escribir la dirección del primer elemento del vector. O sea, C++ nos permite simplificar la escritura de dirección de la primera casilla de un vector simplemente escribiendo el nombre del vector. Bien, esta equivalencia es muy importante tenerla en mente porque nos va a ayudar a comprender muchas de las expresiones que tenemos que escribir, muchas de las expresiones que vamos a ver y, sobre todo, nos va a evitar confusiones que pueden hacernos perder mucho tiempo en intentar resolver problemas que, de tener en cuenta esta expresión, se solucionan rápidamente. Bien, por ejemplo, para entender la idea o la base de esta presentación, donde decimos que podemos ver y usar el nombre de un vector como un puntero constante, vamos a verlo en un ejemplo concreto. Bien, tenemos un vector v, un vector de enteros con 5 elementos, declaramos e inicializamos al mismo tiempo. Observe cómo podemos escribir, y eso no nos va a dar ningún problema, esta instrucción. Enviamos a cout asterisco v. V es el nombre de un vector. Por lo tanto, escribir asterisco v nos sorprende, porque si colocar un asterisco delante de un dato debe de darnos a entender que el dato es un puntero y lo que queremos ver es el contenido del dato referenciado por ese puntero, pero v no es un puntero, es un vector. Bien, si ejecutamos esta instrucción veremos que se nos muestra el valor 2. 2, aquí lo tiene, es el valor de la primera casilla del vector. Bien. En realidad lo que está pasando es una consecuencia de la simplificación que hemos mostrado anteriormente. Escribir asterisco v realmente equivale a decir asterisco de la dirección de v de 0. Recuerde que v es la dirección de v de 0. El asterisco y el operador de dirección se compensan y el resultado simplemente es v de 0. Por eso, v parece un puntero. En realidad no es ningún puntero. Por otro lado, si intentáramos mostrar el contenido del vector avanzando casilla a casilla, o sea, como si fuera un puntero, v, y apuntara a la primera casilla del vector, podríamos avanzar utilizando aritmética de punteros y en cada iteración pasar a la siguiente casilla escribiendo v++, como vemos aquí. Así tenemos un ciclo for con 5 iteraciones y en cada iteración mostramos asterisco de v. Recuerden, la primera vuelta asterisco de v, lo hemos visto hace un momento, era el valor de la primera casilla, de forma que una vez mostrado el valor de la primera casilla, se incrementa i, pero también se incrementa v. Bien, en este caso vamos a obtener un error porque intentamos modificar v. O sea, si v parecía un puntero, por el primer caso que hemos visto, ese puntero debería, o debe, mejor dicho, ser constante porque no se puede modificar. Bien, en cualquier caso, v no es un puntero, aunque lo parece. Punteros y vectores. Y las expresiones que involucran a ambos, sobre todo cuando están intercambiadas, cuando están mezcladas, aparecen en la misma expresión, suelen confundir a los programadores no experimentados. Bien, ¿qué hay que hacer? Experimentar. Y mucho. Experimentar, probar, practicar y intentar deducir exactamente qué está pasando en cada instrucción, en cada expresión que escribamos. Punteros y vectores, por lo tanto, no son iguales, aunque la facilidad sintáctica que nos ofrece C++, cuando nos permite simplificar la dirección de memoria del inicio del vector, por ejemplo, si el vector fuera v, la dirección de memoria donde empieza el vector es dirección de v de 0. Bien, pues
la simplificación de esta expresión por el nombre del vector v va a hacer posible. En primer lugar, y para eso nos podemos fijar en este ejemplo donde tenemos el mismo vector v y ahora tenemos un puntero p que mediante la expresión p igual a v o la expresión completa p igual a la dirección de v de 0, hacemos que p apunte a la primera casilla del vector. Bien, pues gracias a esta simplificación en C++ va a ser posible, primero, acceder a las componentes del vector utilizando el nombre del vector y notación de punteros. O sea, que la expresión típica que conocemos y es mediante un puntero p, recuerde que decir asterisco de p nos va a mostrar el primer valor del vector, o lo que es lo mismo, asterisco de p más 0, y las restantes casillas podemos acceder a ellas mediante asterisco de p más 1, asterisco de p más 2, asterisco de p más 3, que es el ejemplo que mostramos aquí, y obtendremos el valor 5. Bien, pues en lugar de utilizar el nombre del puntero, podemos utilizar el nombre del vector, con lo cual, como puede ver, obtenemos exactamente el mismo resultado y podemos intercambiar el puntero y el vector, siempre y cuando, por supuesto, P apunte a la primera casilla del vector. Y en segundo lugar, dado un puntero cuyo contenido sea la dirección de memoria de una casilla del vector, en este caso tenemos el puntero P que apunta a la primera casilla del vector, será posible acceder a sus componentes con el nombre del puntero y notación de índices. O sea, en lugar de utilizar la notación clásica que ya conocemos, nombre del vector y entre corchetes la casilla a la que queremos acceder, podemos intercambiar el nombre del vector por el puntero, siempre y cuando ese puntero apunte a la primera casilla del vector, y en este caso las expresiones serán equivalentes. Así que, como puede ver, hay que tener mucha precaución y hay que saber exactamente por qué es posible intercambiar punteros y vectores para acceder o bien mediante índices o bien mediante notación de punteros a las casillas de un vector. Por supuesto, son directamente intercambiables siempre que el puntero apunte a la primera casilla. Si no, pues no serían directamente intercambiables. Habría que hacer alguna operación. Bien, vamos a ver entonces, una vez que hemos visto esta equivalencia y que tenemos claro qué significa, vamos a ver distintos recorridos que podemos hacer en un vector utilizando notación de vector o punteros. Utilizamos el mismo ejemplo, el mismo vector v, utilizamos el mismo puntero p que colocamos siempre al principio del vector, o bien con la notación extensa o con la notación simplificada. Y ahora este sería el punto de partida de todos los recorridos que vamos a hacer. Primer recorrido. Utilizamos el nombre del vector como un puntero al primer elemento. Así que vamos a utilizar notación de punteros con el nombre del vector. Inicialmente, v es el vector, aquí no tenemos otro puntero, tenemos v, tenemos solamente el nombre del vector, y indicamos que esta es la dirección de memoria de la casilla 0 del vector. Observe que no hemos puesto ninguna caja porque no tenemos ningún dato donde guardar esta dirección, ¿vale? Esta dirección es el resultado de una expresión. Así, mediante este ciclo, tenemos que dar 5 vueltas porque tenemos 5 casillas. Como puede ver, los valores de i serán 0, 1, 2, 3, 4. Cuando i valga 5, ya no daremos más iteraciones. ¿Y en qué iteración mostramos el contenido de v más i? Por lo tanto, este sería v más 0, la dirección de memoria de la casilla 0, v más 1, v más 2, más 3, más 4. V más 5 ya no sería parte, o ya no sería dirección de ninguna casilla del array. Cuando i vale 0, mostramos el contenido de la casilla 0, por lo tanto, asterisco de v más 0 sería el valor de la casilla 0, 2, v más 1 sería la dirección de esta casilla, y así sucesivamente hasta v más 4, que sería el último valor que vamos a mostrar, y cuando se incrementa el valor de i, e i vale 5, ya no damos más iteraciones.
Con lo cual, ve cómo hemos recorrido un vector utilizando notación de punteros, pero con el nombre del vector. Aritmética de punteros tomando como base el puntero. Ahora, como puede ver, utilizamos una expresión similar, asterisco y entre paréntesis, un nombre más i. Antes era un vector, ahora es un puntero. Así pues, si P apunta a la primera casilla del vector, como dijimos antes, las notaciones son totalmente intercambiables. Por lo tanto, y eso es importante tenerlo en cuenta, perdón, el puntero no se va a modificar. La dirección a la que tiene P guardada no se va a modificar nunca. Bien, por lo tanto, en la primera iteración, cuando i vale 0, si accedemos o calculamos asterisco de P más 0, eso equivale a decir asterisco de P, como P apunta a la casilla 0, asterisco de P será el contenido de esa casilla. Y a partir de ahí, utilizando aritmética de punteros, P más 1 será la dirección de memoria de la casilla que está una posición por detrás de la que apunta P, que sería la casilla número 1, P más 2, punto suspensivo, P más 4. Bien. Otra forma muy habitual de recorrer un vector es utilizando aritmética de punteros con un puntero móvil. En ese caso, P empieza teniendo la dirección de la casilla primera, la casilla número 0, y en cada iteración haremos que P cambie de valor. Aquí lo puede ver, utilizando la expresión P++, movemos, hacemos que P cambie su valor y pase a apuntar al siguiente elemento del array. Por lo tanto, inicialmente, cuando decimos que muestre asterisco P, se mostrará el contenido de la primera casilla. Observe la condición de parada. La condición de parada nos dice que mientras P sea menor que V más 5, seguiremos iterando. Bien, ¿qué es V más 5? V es la dirección de memoria de la casilla número 0. V más 1, V más 2, V más 3, V más 4 y V más 5. V más 5 ya nos marca dónde empieza la zona de memoria no ocupada por el vector. Así que cuando P alcance esta casilla, hemos terminado el recorrido. Así pues, esto sería asterisco de P, segunda iteración. Esta sería 2, 3, quinta iteración. Y cuando ahora, una vez mostrado el contenido de P, mostrado el valor 3, se incremente P, hemos salido del array. Y ya estamos en una zona no reservada. Cuidado, porque si necesitáramos utilizar P, deberíamos volver a colocarlo al principio del array. Si lo quisiéramos utilizar para volver a recorrer por alguna razón el vector, tendríamos que volver a colocarlo al principio, porque ahora mismo está en una posición no válida. Y finalmente podemos intercambiar, si utilizamos notación de índices, la notación clásica, podemos utilizar tanto el nombre del array, esta es la forma clásica que conocemos ya desde hace mucho tiempo de acceder a las casillas de un array, o podemos utilizar también el nombre del puntero. Así, si utilizamos el nombre del vector, pues ya sabemos, es la forma trivial, no hace falta insistir en esto. Y si utilizamos el nombre del puntero como base para la notación de índices, simplemente debe recordar que cuando escribimos P de i, el compilador traduce esa expresión a asterisco de P más i, o sea, el contenido del elemento que se encuentra en la dirección de memoria P más i. Por lo tanto, escribir, repito, P de i equivale a escribir asterisco de P más i. Y eso, como hemos visto hace un momento, es el método 2, el que llamábamos aritmética de punteros, tomando como base el puntero. Así pues, P de 0 equivale a escribir asterisco de P más 0, puntos suspensivos. Con lo cual, acabamos de ver que hay distintas formas de acceder, de recorrer completamente un vector y que la notación de índices equivale a la notación de punteros. Utilice la forma más adecuada o más conveniente, la forma más cómoda, salvo que de forma explícita se le diga que deba hacer un recorrido utilizando una notación u otra.